Para dar un poco de contexto de lo que pasó en los años 1929 o calificarlo como origen, debemos regresar 10 años atrás en los conocidos felices años 20. En esta época acababa de finalizar la Primera Guerra Mundial, en la cual Estados Unidos se benefició de una manera increíble, no solamente por los beneficios económicos que les trajo, sino también y más que todos por la revolución industrial que hubo gracias a la guerra. Como conocemos, las guerras impulsan el crecimiento de nuevas tecnologías. Y bueno, Estados Unidos aprovechó esta guerra para eso mismo. O en el mercado industrial hubo una expansión gigantesca, más que todo nuevas empresas querían entrar en Estados Unidos de otros países, y hablando de esto mismo, hubo un crecimiento global, lo cual benefició de sobremanera a Estados Unidos. Y bueno, se creía que esta época de los felices años 20 iba a durar demasiado tiempo, y aquí es donde da inicio los acontecimientos del año 1929. Aquí es el punto importante: desde los 1920 y fuertes especulaciones salieron, en donde se creía que la bolsa de valores era donde se podía sacar un gran beneficio económico, conociendo cómo estaban en ese momento que tenían un índice monetario muy alto. Muchas personas empezaron a invertir dentro de la bolsa de valores. La bolsa de valores anteriormente era una elite completamente, en donde solamente personas importantes o millonarias o billonarias podían invertir para comprar acciones, pero tras los acontecimientos de la guerra y de la expansión que Estados Unidos tuvo, mucha gente que no era ajena a negocios empezó a invertir cantidades que eran ahorros de ellos mismos, o incluso empezaron a pedir a bancos, que en estas épocas apenas estaba abriendo el mercado de crédito de los bancos, y los bancos estaban dando créditos a cualquier persona que podía. Para agosto de 1929, los agentes de bolsa prestaban rutinariamente a inversores pequeños 2/3 de las acciones que estos compraban. O sea, básicamente vendían acciones de un monto muy pequeño a inversores muy pequeños a un precio demasiado alto. Hablamos de 2/3 arriba de la compra original. Entonces, la especulación bursátil lo que provocó fue que la bolsa solamente siguiera subiendo, y no porque las empresas o las acciones que se vendían reflejaran un beneficio económico similar a lo que se compró, a lo que se invertía. Únicamente la bolsa subía por especulación, porque se creía que estas acciones iban a subir de precio, haciendo y recalcando lo que dije en el punto anterior, que la gente se endeudara con bancos. Para estas fechas ya se dice que existe una burbuja económica y que no tarda mucho en reventar. Una de estas personas fue el banquero Paul Warburg, el cual decía esto mismo, pero la gente no lo creía, lo mandaron a callar. Todos querían seguir dentro de la idea del sueño americano. Y bueno, el golpe de realidad fue el miércoles 23 de octubre de 1929, conocido como el miércoles negro. La bolsa baja un 7%, genera una sorpresa a todos, ya que la bolsa solamente iba hacia arriba, y genera preocupación sobre qué depara al futuro la bolsa. Y la respuesta no tardó en llegar mucho. El jueves 24, conocido como el jueves negro, la bolsa cae estrepitosamente. Todos querían vender sus acciones, querían garantías. Se habla de más de 1 millón de personas que estaban tratando de vender sus acciones, incluso vendían 1/3 de la compra para poder recuperar algo. Se generó un pánico enorme en la población. Se habla de suicidios, se habla incluso de disturbios donde tuvo que interferir la policía de Nueva York. Personas que se libraron de esto fue Joe Kennedy, el papá de John F. Kennedy, que decía: si un limpiabotas sabe tanto como yo de la bolsa de valores, será mejor que yo lo deje. Ya para la tarde del jueves 24, había jefes de bancos reunidos tratando de meter inyecciones a la bolsa para que ésta subiera. Algunos bancos involucrados fueron JP Morgan Chase, Chase National Bank y el vicepresidente de la bolsa de Nueva York. Hicieron una inyección de millones de dólares a la bolsa conocida como Blue Chips, haciendo que la bolsa subiera. La bolsa iba a la alza de nuevo y remontó la caída. Lo que fueron los días sábado, viernes, sábado y domingo. Y el lunes hubo una baja de nuevo, pero una baja muy poca, hasta que llega el conocido como martes negro, que fue el martes 29 de octubre, que descendió hasta los suelos. Allí fue el punto de quiebre total y sin retorno de la bolsa de Nueva York. Se habla y es un hecho que la bolsa bajó, seguía bajando hasta el mes de enero. Los efectos o consecuencias más notables e importantes que trajo esta crisis fue el desempleo de más de 40 millones de personas, a causa de que más de 1,000 bancos cerraron en menos de 3 años. Igualmente, casi todas las bolsas de valores se cerraron. Había mucha gente frustrada. Se habla de gente tratando de obtener devoluciones de bancos, de préstamos. Sin embargo, no existía nadie que les devolviera ni un centavo. A causa de esto, hubo un paro nacional en Estados Unidos, en donde la gente no obtenía ingresos y no podía mantenerse, y todo este periodo se le conoció como la Gran Depresión. ¿Qué nos deja como enseñanza el crack del 29? Bueno, tengo 3 puntos muy importantes que, si se hubieran llevado a cabo por la mayoría de inversionistas o ciudadanos que estuvieron involucrados en este acontecimiento, no les hubiera ido tan mal, o
hubiéramos evitado que muchas personas se hubieran ido a la quiebra. ¿Ok? El de que las acciones habían caído en 1929, el gobierno daba bonos a ciertas personas o a la mayoría de la población, lo cual haber invertido en otras ramas que no hubiera sido la bolsa de valores hubiera sido una excelente inversión o un colchoncito por si la bolsa de valores caía, lo cual nunca se pensaba. Pero diversificar tus fuentes o tus ganancias es siempre un muy buen consejo. El punto número 2 es mantener una reserva de efectivo. En estos tiempos los bancos existían los fondos de ahorro y el consejo más repetido que encontré es que a pesar de que la bolsa de valores hubiera caído, había muchas acciones que estaban a precios sumamente bajos y mucha gente aprovecha esta oportunidad para comprar empresas o acciones en empresas muy baratas y venderlas a precios duplicados o triplicados al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que es después del crack del 29. Eh, Aquí tengo un nombre que dice: durante la depresión, el pionero de los fondos mutualistas, John Templeton, invirtió 10,000 y compró acciones de 104 compañías por menos de $1 cada una. Las vendió por unos 40,000 al final de la Segunda Guerra Mundial. El número 3 y el último: nunca apuestes más de lo que puedas perder. Si ciertamente antes del crack del 29 era muy común vender acciones al 10% de descuento o al 10% de valor, si tú invertías un 10% más o había de dos sopas, aumentabas tu ganancia 10 veces o perdías tu inversión, que era el porcentaje. Perdías completamente tu dinero. Así que estos son los consejos o las cosas obvias que se veían dentro de el crack del 29, pero que no mucha gente supo identificar y se dejó llevar por el frenesí de la bolsa de valores. Muchas gracias por ver mi video y hasta luego.